Ya. Entonces, vemos por acá. Justo estaba Karina respondiéndote una pregunta cuando se cortó, ¿ya? Vamos a ver, para que quede un poquito más claro lo que, y no te quedes con la duda tampoco de lo que hemos hecho, ¿no? Ya, tu duda estaba en asignar el tipo de enlace, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tenía acá lo siguiente, tenía el enlace del carbono, doble enlace oxígeno, doble enlace oxígeno por acá, ¿ya? Y tenía esto, por así decirlo, ¿ya? Cuando tú tienes un enlace doble, un enlace sigma y el otro enlace es pi. Doble, un sigma y un pi. Si yo tengo, por ejemplo, un enlace triple, que sería el hidrógeno, carbono, nitrógeno, por ejemplo, acá, ¿ya? El enlace simple es sigma. El doble es un sigma y 2pi. Siempre esa va a ser la distribución, ¿ya? Y de ahí tú puedes ir contabilizando si tienes pares libres o tienes pares solitarios, por ejemplo, o pares enlazantes. Por ejemplo, este de acá es un par libre, ¿ya? Pero así como tienes un par libre, tú vas a decir, ah, yo por acá tengo a un par enlazante, 2, 3 y 4 pares enlazantes. ¿Ya? Eso es lo que podrías afirmar. ¿Te quedó ahora un poco más claro, Karina? Sí, profesor, gracias. Sí. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando tú tengas un enlace simple, es sigma. Cuando es doble, un sigma y un pi. Y cuando es triple, es un sigma y los otros dos son enlaces pi. ¿Estamos? Ya. Entonces, dicho eso, vamos a hacer ahora una recopilación, en todo caso, un repaso a través de ejercicios. Recuerden, chicos, recuerden que el día de mañana recuperamos clase en el mismo horario, desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 aproximadamente, 11:50, que dura la clase, ¿ya? Para poder, porque el sábado 3 de junio, que es de este sábado que viene al otro, yo no voy a poder estar, ¿ya? Así que vamos a recuperar esa clase de tal manera que adelantamos un poquito, pero no pierdan, ¿ya? Entonces, primera pregunta. Te dicen, señale la notación de Lewis para un elemento cuyo número atómico es 16. Bueno, entonces lo primero que debes tener en cuenta es que este elemento químico tiene número atómico 16. ¿Ya? ¿Qué podrías hacer? Gas noble. ¿Cuál es el gas noble que más se acerca a 16, chicos? Vamos, Perdón. rapidito. Argón, el argón se pasa. Ay, ya, perdón. El neón, ya listo. Entonces el gas noble que vamos a escoger para nuestro caso va a ser el gas noble neón. Entonces por acá decimos, bueno, tomo como referencia al neón del número atómico 10. ¿Quién continúa en la configuración después de neón 10, chicos? 3s2 y 3p4, ¿no? Porque la idea es 10 más 2, 12, más 4, 16, ¿no? Pero si yo quiero la notación de Lewis, me debo ir al último nivel de energía. ¿Y quién es el último nivel de energía? El tercer nivel. Y en ese tercer nivel, ¿cuántos electrones me voy a encontrar? 2 por acá y 4 por acá. O sea, en total, 6. Si escogí que mi átomo era un átomo E, ¿ya? De esta manera, y tiene 6 electrones en su último nivel de energía, ¿cómo distribuye los electrones? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. De esa manera. Entonces ya tienes ahí a tus 6 electrones. ¿Con cuál coincide? ¿Con qué alternativa de respuesta coincide, chicos? ¿Qué clave sería? Sí, La letra D, sí. ¿no? Esta de acá es con la que coincide, ¿no? Siguiente pregunta. Mira lo que te dice. Determine la notación de Lewis para el átomo de un elemento químico cuyo número de masa es 39 y posee 20 neutrones. O sea, por dato, yo tengo acá un elemento, llámale E, ¿ya? Que tiene un número de masa y tiene un número atómico, ¿ya? Entonces, me dicen de dato que el número de masa, ¿cuánto vale? 39. El número de neutrones es igual a 20.
Entonces pregunta, con esto, ¿podrías hallar Z? ¿Sí o no? ¿Cuánto Sí. valdría Z? ¿Cuánto vale? 19. 19. 19, porque 19 más 20 me da el 39 que tienes acá. O sea, ya sabes que este átomo tiene 19 protones y también tiene 19 electrones. Entonces, su notación tendría que ser A. Entonces yo tengo a E con número atómico 19. Para su configuración, ¿qué gas noble escogerías? Ahora sí es el argón. Ahora sí es el argón. Perfecto. Entonces por aquí tengo argón 18. Y después de argón 18, ¿quién continúa en la configuración, chicos? 4S. Pero 4S. ¿4S cuánto? 1. 1. Y en ese último nivel de energía, que es el cuarto nivel, ¿cuántos electrones me estoy encontrando? 1. Por lo tanto, la notación de Lewis, ¿cuál tendría que ser? Tendría que ser la especie E con un electrón de valencia. Ahí está. Ese electrón de valencia. Entonces, alternativa para este caso, ¿qué vas a marcar? Ah, no hay alternativa, ¿no? No hay alternativa. Entonces, esta tendría que ser su respuesta. Entonces, no hay alternativa. Voy a ponerle acá letra F, ¿ya? La clave F sería E con un puntito. Esta sería tu respuesta, ¿ya? Vayamos acá. Un átomo neutro E posee el mismo número de protones y de neutrones. Su número de masa es 32. Señale la notación de Lewis. Bueno, entonces yo digo, la especie que me están dando en mención E tiene número de masa 32. Tiene un número atómico que no conozco y un número de neutrones que tampoco no conozco, ¿ya? Pero lo que me está diciendo es que el número de protones y el número de neutrones es el mismo. Ah, entonces, por dato, voy a decir acá, por dato, Z es igual al número de neutrones. Entonces, tú sabes que el número de masa es el número atómico más el número de neutrones, pero el número de masa vale 32. El número atómico Z no lo conozco, pero el número de neutrones también es Z. Z más Z, 32. Entonces, Z, ¿cuánto vale? Sería la mitad de. ¿Cuánto sería? 16, ¿cierto? Sí. Z es igual a 16. Y si Z es igual a 16, entonces, ¿cómo haría yo la configuración electrónica? Sería la especie E de número atómico 16, que ya lo acabamos de sacar de aquí abajo, ¿no? Esto, ¿ya? ¿Qué gas noble escoges para la distribución? Neón. El neón, listo. Entonces tendría que ser el neón de número atómico 10. Y de ahí, ¿quién continúa la configuración? 3S2. Muy bien, 3S2 y luego 3P4. 3P4. ¿Cuántos electrones hay en el nivel externo? 6. 6. Entonces la configuración de Lewis tendría que ser la especie E con los 6 electrones. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La de acá, ¿cierto? La letra B, ¿puede ser? Sí, profesor. ¿Cómo que no hay? Ahí está, pues. No, sí, sí, profesor, sí, es para. Ah, ya. Me asustaste, no me asustes, ¿eh? Ya, entonces, vayamos ahora con la siguiente pregunta, ¿ya? Indique qué pareja de elementos químicos esperaría usted que al combinarse formen un compuesto covalente. Para que formen un compuesto covalente, ¿qué debe pasar? Típicamente deben ser elementos no metálicos, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí el magnesio y el flúor. El magnesio, ¿dónde está en la tabla periódica? El magnesio está acá, fíjate. Y el flúor está por acá. Entonces pregunto, ¿el magnesio y el flúor típicamente forman un compuesto covalente? ¿Sí o no?
¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque tú acuérdate que los compuestos covalentes se forman entre elementos no metálicos y el magnesio, que es el que han tomado en consideración, que es este de acá, ¿ya? Ese magnesio, ¿qué cosa es? Es un metal. Por lo tanto, si tengo metal y no metal, ¿qué tipo de enlace forman aquí? Forman un enlace iónico, ¿ya? Bromo y oxígeno. ¿Dónde está el bromo? El bromo está acá. ¿Dónde está el oxígeno? Acá. ¿Qué tipo de enlace forman entre ellos? ¿Iónico o covalente, chicos? Enlace covalente. ¿Por qué? Porque ambos son elementos no metálicos. Es más, podría decir que es covalente polar, ¿no? Azufre e hidrógeno. ¿Dónde está el azufre? Acá está el azufre. ¿Dónde está el hidrógeno? Acá está el hidrógeno. Entre ellos dos, ¿qué forman? ¿Enlace iónico o covalente? Covalente. ¿Por qué? Porque el azufre es un no metal y el hidrógeno también es un no metal. Acuérdate que el hidrógeno está acá porque su número atómico vale 1, pero en realidad él es un no metal. Por lo tanto, acá tú vas a decir, van a formar un enlace covalente. ¿En qué pareja esperas tú que formen enlace covalente? 2 y 3, ¿no? 2 y 3, no hay clave. Entonces por acá sería 2 y 3. Borramos esto, clave E, 2 y 3. Listo, ahí está. Entonces, tienes un minuto, la de acá, rapidito. ¿Qué pareja de elementos espero que formen un enlace covalente? Acá, ¿cuál sería tu respuesta? Un minuto, ¿ah? ¿Ya te salió? La 3, cloro Sí. y oxígeno. A ver, veamos. Si tú tienes potasio y azufre, ¿dónde está el potasio? El potasio está por acá. ¿Dónde está el azufre? El azufre está por acá. Metal y no metal. ¿Qué tipo de enlace forman? ¿Iónico o covalente? Iónico, Tónico. ¿no? Porque Sí, hay un metal de por medio. Calcio y bromo. ¿Dónde está el calcio? Acá. ¿Dónde está el bromo? Está acá. Calcio y bromo. ¿Qué tipo de enlace forman? ¿Iónico o covalente? iónico. Iónico, claro. Cloro y oxígeno. ¿Dónde está el cloro? El cloro está por acá. ¿Dónde está el oxígeno? Está por acá. ¿Qué tipo de enlace forman? ¿Iónico o covalente? Covalente. Covalente. ¿Polar o apolar? em, Si son diferentes, es polar. ¿Te acuerdas? es Entonces, polar. Cloro y oxígeno son dos elementos diferentes, polar. polar. Entonces, sería acá, solo 3, marcarías como respuesta la letra C. Esto. Dice, indica en qué pareja de ellos forma un compuesto iónico. Ahora es lo contrario, quiero un compuesto iónico. A ver, calcio y oxígeno. ¿Dónde está el calcio? Aquí. ¿Dónde está el oxígeno? Por acá. Calcio y oxígeno, ¿iónico o covalente? Iónico. Iónico, claro, iónico porque es metal y no metal. Cloro y oxígeno. Aquí está el cloro y aquí está el oxígeno. ¿Qué tú dices? ¿Iónico o covalente? Covalente. Covalente, perfecto. Carbono e hidrógeno. ¿Dónde está el carbono? Acá. ¿Dónde está el hidrógeno? Acá. ¿Iónico o covalente? El covalente. Covalente, porque tú acuérdate que el hidrógeno, a pesar de que esté acá, ¿no? Él es un elemento no metálico. Entonces, compuestos iónicos solo en uno, alternativa a la letra A. Esa es tu respuesta. Te das cuenta que conocer tu tabla periódica te ayuda mucho. Indique en qué parejas de elementos esperaría que se forme un compuesto iónico. Sodio y azufre. A ver, veamos. ¿Dónde está el sodio? Acá. ¿Dónde está el azufre? Acá.
¿Qué tú dices? ¿Iónico o covalente? ¿Sodio y azufre? Iónico, ¿no? Magnesio y cloro. ¿Dónde está el magnesio? Acá. ¿Dónde está el cloro? Acá. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿O qué tipo de enlace? ¿Iónico o covalente? ¿Metal y no metal? Iónico. Iónico, perfecto. Iónico. Un enlace iónico, muy bien. Luego, nitrógeno y oxígeno. Mira, acá está el nitrógeno y acá está el oxígeno. ¿Iónico o covalente? Nitrógeno y oxígeno. Covalente. Covalente, claro, porque son elementos no metálicos, entonces covalente, ¿ya? Entonces, tiki, tiki, cierro por acá. Ya, acuérdense que esta barrita o esta línea, ¿ya? Es la frontera de los semimetales o metaloides. Yo por acá tengo a los no metales y por acá tengo a los metales. Eso te va a dar una ayuda de saber si estás frente al iónico o al covalente. Entonces, en este caso, compuesto iónico 1 y 2, alternativa a la letra D, tu respuesta. ¿Ya? Vayamos a la siguiente pregunta. Me dice, señales C si la característica corresponde a un enlace covalente y I si la característica corresponde a un enlace iónico. Entonces, transferencia de electrones. ¿Dónde ocurre transferencia de electrones, chicos? ¿En el enlace iónico o en el covalente? ¿Dónde ocurre transferencia de electrones, chicos? En el enlace iónico. Acuérdate, por ejemplo, yo tengo aquí al sodio y tengo al cloro. El sodio le transfiere un electrón al cloro y al transferirle el electrón, él se carga positivo y él se carga negativo, ¿no? Entonces, cuando hay transferencia de electrones, el enlace es un enlace iónico, ¿ya? Se forman iones de cargas opuestas que se mantienen unidos por fuerza de atracción electrostáticas. ¿Eso a qué corresponde? ¿Iónico o covalente? Ya te dije la respuesta. Iones de cargas opuestas. Ion positivo, ion negativo. Posi y nega, ¿qué pasa? Se atraen. Enlace iónico, ¿no? Entonces, enlace iónico se forman iones de cargas opuestas que se mantienen unidos por fuerza de atracción electrostática, sí. Se forman generalmente entre un metal y un no metal. Si hablamos de metal y no metal, ya más fácil que eso no hay. Iónico. Iónico, excelente. Entonces sería iónico, 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 alternativa a la letra E. Señale el tipo de enlace covalente que se forman cuando se combinan los siguientes elementos químicos, ¿ya? Azufre con oxígeno. Azufre y oxígeno. ¿Cómo son? ¿Iguales o diferentes? Chicos, ¿iguales o diferentes? O sea, yo digo, quiero formar un enlace entre el azufre y el oxígeno. ¿Qué espero? ¿Que sea covalente polar o apolar? Solar. Polar, claro, porque son dos átomos diferentes, polar. Nitrógeno e hidrógeno, o sea, N con H. ¿Polar o apolar? Polar. Polar, muy bien. Dos átomos de oxígeno, o sea, oxígeno Apolar. con oxígeno, apolar. 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 Entonces sería polar, polar y apolar, alternativa a la letra A, ¿cierto? Entonces responde tú. Tengo acá bromo e hidrógeno. Bromo con hidrógeno. Dos átomos de Polar. cloro, o sea, Polar. cloro y cloro. Y acá hidrógeno y flúor. Listo, ayúdame. El primero. ¿Cómo es el primero? Polar. 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 El segundo.
Apolar. Apolar. Apolar, muy bien. ¿Y el tercero? Polar. Polar. Entonces, polar, apolar y polar. La Alternativa C. C. Tu respuesta. Aquí. Señale si la característica corresponde a un enlace covalente apolar o a un enlace covalente polar. Ya, acá hay un punto, mira, a ver. Cuando el enlace es covalente apolar, los átomos que se juntan son átomos iguales. Mira, acá hay hidrógeno e hidrógeno, son igualitos, ¿ya? Entonces, como los átomos son iguales, es como si ambos tuvieran la misma fuerza. Entonces, la nube electrónica se distribuye de manera uniforme. ¿Te das cuenta? En cambio, cuando los átomos son diferentes, por ejemplo, el hidrógeno y el cloro, es como si ellos tuvieran diferentes fuerzas. Entonces, la nube electrónica se comparte de manera diferente. ¿Por qué se le llama polar? Porque como el cloro es más electronegativo, tiende a llevarse la nube electrónica del hidrógeno. Por lo tanto, él adquiere una carga negativa y él adquiere una carga positiva parcial. En cambio, aquí no va a haber eso, porque toda la distribución es una distribución uniforme. Profe, ¿y esto no es lo mismo que el iónico? No, porque en el iónico hay transferencia de electrones. ¿Sí? Aquí el sodio dice, cloro, toma mi electrón. Entonces aquí el sodio se carga posi y él se carga nega. Pero acá no, acá va a haber una compartición de electrones. Es más, mira, ahí están los electrones compartidos. Solo que, como el cloro es más electronegativo, quiere llevarse el electrón, entonces él tiende a generar una carga negativa y él una carga positiva. Entonces respondamos aquí lo que nos dice. Mira, se produce una compartición desigual de electrones. ¿En dónde ocurre una compartición desigual de electrones? ¿En el polar o en el apolar? En el polar. En el polar, claro. Entonces aquí es covalente polar, ¿ya? No se generan cargas parciales entre los átomos que forman dicho enlace. No se generan. ¿Qué cosa es? ¿Polar o apolar? También sería polar porque dice parciales. Pero dice no se generan. Ah, dice polar. Claro, entonces covalente apolar. Si se generan, es covalente polar, pero acá dice no se generan, ¿ya? Se forma generalmente entre dos no metales diferentes, Por ejemplo, el No, hidrógeno y el cloro, ¿no? El azufre y el oxígeno. ¿Qué sería en ese caso? ¿Polar o apolar? polar. Polar, claro. Cuando son diferentes es polar. Cuando son iguales es apolar. Entonces sería covalente polar, covalente apolar y covalente polar. ¿Qué marcarías acá? ¿La letra C puede ser? Aquí, fíjate, flúor 2, o sea, la unión flúor-flúor. ¿Qué tipo de enlace es ese? ¿Polar o apolar? Es polar. Apolar, perfecto. Entonces te dice enlace covalente apolar, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, esto es correcto. Hidrógeno y bromo, enlace covalente polar, ¿verdadero o falso? Verdadero también. Verdadero. Oxígeno, o sea, es unión oxígeno y acá te dice enlace covalente polar, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque si son átomos iguales, el enlace es covalente apolar, o sea, se forma algo como esto. Entonces lo de acá es incorrecto. Te dice, ¿qué es correcto afirmar? 1 y 2, ¿ya? H2, o sea, hidrógeno e hidrógeno. Compartición equitativa de electrones, ¿verdadero o falso? Compartición equitativa de electrones, o sea, se comparten por igual, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque ambos tienen la misma fuerza. Como tienen la misma fuerza, compartición equitativa, ¿ya? Hidrógeno flúor, te pregunto, ¿en el hidrógeno y el flúor habrá una compartición equitativa de electrones? No. No, pues porque tienen fuerzas diferentes, entonces esto no, no. HI, compartición desigual de electrones, ¿qué tú dices? Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué es correcto? Correcto es 1 y 3, alternativa a la letra E. ¿Te das cuenta? Chicos, aunque no lo crean, están resolviendo ejercicios de un alumno de academia. O sea, si le sacas el provecho, entonces
estás aprendiendo algo de alumno de academia, ¿ya? Siguiente. CA sí corresponde a covalente apolar y CP sí polar. Compartición equitativa, compartición equitativa de electrones. Si es equitativa, o sea, igual, polar o apolar. ¿Dónde hay compartición equitativa? ¿En el apolar o en el polar? Polar. En el apolar. Compartición equitativa significa que la nube electrónica se ha distribuido de manera uniforme alrededor, hay simetría. En cambio, acá no hay simetría, porque el cloro se quiere llevar a la nube electrónica, ¿ya? Se forman entre dos no metales idénticos, ejemplo, el hidrógeno con el hidrógeno, por ejemplo, por así decir. ¿Qué es eso, polar o apolar? Apolar. Apolar, claro, si son dos no metales idénticos, ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, es covalente apolar. Se generan cargas parciales entre los elementos que forman dicho enlace. Se generan cargas parciales. ¿Eso dónde pasa? ¿En el polar o en el apolar? ¿En dónde pasa, chicos? En el covalente polar, ¿no? Entonces, apolar, apolar y polar. Apolar, apolar y polar, alternativa a la letra B. Tu respuesta. Chicos, hidrógeno con el cloro, covalente apolar, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque son átomos diferentes. Falso. H2, covalente polar, ¿verdadero o falso? H2, covalente Falso. polar. Falso, claro, porque es polar. Cloro 2, covalente apolar. Verdadero. Verdadero. Entonces lo correcto, solo 3. Respecto a las siguientes moléculas, te dice N2, compartición equitativa de electrones. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro, porque son átomos iguales, verdadero. HF, compartición desigual de electrones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. F2, compartición desigual de electrones, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque los electrones se comparten equitativamente porque son átomos iguales. Entonces, en este caso marcarías lo correcto 1 y 2. Dos. ¿Sí? ¿Sí? Continuemos con la siguiente pregunta. Ajá. Dice, respecto a la molécula del ácido acético, que la tienes acá, ¿ya? Aquí habíamos practicado. Voy a ponerlo acá a un costadito, ¿ya? Sería hidrógeno, carbono, hidrógeno y... Uy, voy a ponerlo más bonito, ¿ya? Salió feo. Porque estas preguntas sí vienen en examen de admisión. Y estas hay que tenerlas muy, muy presentes. Entonces, mira, tienes el hidrógeno, el carbono, el hidrógeno, por acá abajo el hidrógeno, el carbono, doble enlace con el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya? Me dicen que este señor es el ácido acético. Y lo que quiero averiguar es, mira, enlaces sigma, enlaces pi y pares solitarios. Ya, pregunto, ¿cuántos pares solitarios hay? Al ojo. ¿Cuántos pares solitarios hay? 4. 4. ¿Cuáles son? 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Enlace sigma. A ver, ayúdame a contar. ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Qué enlace es este? Sigma. ¿El de Sigma. acá? También. 4, 6, 7, profesor, y el otro sería pi.
Excelente. Uno de estos es un enlace pi. Por lo tanto, ¿cuántos enlaces sigma hay? Enlaces sigma son 7. Correcto. Enlaces pi, 1, también correcto. ¿Dos pares solitarios? No. En realidad, este Falso. señor presenta ¿cuánto? Tiene 4 pares solitarios. 4 pares solitarios. Por lo tanto, esto no es correcto. Sería lo correcto, verdadero, verdadero, falso, alternativa a la letra B. Respuesta. Respecto a la molécula del ácido nítrico, acá está más bonita esa molécula, ¿ven? Sería hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, doble enlace, oxígeno, y por acá el oxígeno, y cuento, chin, 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 chin. Ahí. Ajá, muy bien. Entonces, al ojo, chicos, ¿cuántos pares solitarios hay ahí? 7. 7. A ver, ¿cuáles serían los pares solitarios? 1, 2, 3, 4, 5, 8 era. 6, 7. No, profesor, usted se pasó, creo. Ah, me Son pasé. 7. Sí. Listo, entonces, ¿se va? Listo, tienes razón. Eso lo hice a propósito, para ver si estabas atenta. Ya, entonces, ¿cuántos hay, me dicen? 7, ¿no? Y entonces, 4 pares solitarios, esto no es correcto. Enlace sigma, a ver, ayúdame. ¿Qué tipo de enlace es este? Sigma. Y uno de pi. Sigma, 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 y además tengo un enlace pi. ¿Cuántos sigmas voy a encontrar? Como profesor, otra vez para repetir. 4 sigmas y un pi. Por lo tanto, esto de acá no es correcto, pero esto sí es correcto. Sería falso, verdadero, falso. Alternativa de respuesta, la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Te das cuenta?